Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la APSE. El día de hoy estaremos analizando un tema muy interesante y de gran importancia: educación superior en Costa Rica, universidades públicas, universidades privadas, mitos y realidades. Para el desarrollo de este tema contaremos con la participación del señor Eval Araya Vega, doctor en filosofía y secretario académico de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Y también estará con nosotros Valeria Lentini, investigadora del Estado de la Educación y docente de la Universidad de Costa Rica. Y como todas las entregas nos acompaña Sofía Guillén. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Denis, así es. Esta noche tenemos un tremendísimo tema entre las manos, y es que durante los últimos días hemos escuchado algunas discusiones asociadas al famoso informe de mayoría del FES. Pero no solo las discusiones que hay sobre la mesa son importantes, sino también las que no hay. ¿Qué está pasando en las universidades privadas? Acompáñennos, regresamos en un momento con la entrega de esta noche. Regresamos y esta noche vamos a empezar conversando sobre la educación superior privada. ¿Qué está pasando en las universidades privadas, en algunas de ellas, en medio de esta pandemia? Veamos la siguiente nota en la cápsula 1. Esta noticia salió durante los últimos días, una noticia alarmante que ha puesto a algunos estudiantes de las universidades privadas en una tremenda preocupación, y es que algunas de estas universidades están cobrando bastantes montos por las graduaciones, a pesar de que no están haciéndose presenciales, no hay cenas, y aún así están pasando facturas de hasta 300,000 colones por graduaciones por Zoom. ¿Por qué hemos empezado el día de hoy con esta nota? Porque sucede que hay realidades de las cuales tenemos que comentar. Para mejorar la educación superior en Costa Rica, tenemos que empezar platicando de las cosas que hacen falta. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién regula? Nos acompaña, como decía Denis al inicio, doña Valeria Lentini, y lo primero que quisiéramos preguntarle, doña Valeria, es ¿cuál es el perfil de los estudiantes de las universidades privadas? Empecemos por hacer una fotografía de las personas que estudian en las muchas universidades privadas que existen en nuestro país. Doña Valeria, adelante. Gracias por la invitación. Ahí conviene decir que, bueno, tenemos un amplio espectro de universidades privadas. Digamos, la población de universidades en Costa Rica es de 62 universidades, 5 públicas, 5 internacionales y 52 privadas. Entonces, en 52 en realidad la variedad es muy grande, y tenemos entonces algunas universidades que son muy grandes, con múltiple oferta académica, ¿verdad?, con variada, y otras más chiquititas y más, digamos, como especializadas en temas en particular, sobre todo en el tema de educación. Estas universidades privadas, tal vez en general, cuando uno las compara con las universidades públicas, tienden a tener personas de mayor edad. Por ejemplo, si en las universidades públicas la mayoría son estudiantes de 18 a 24 años, en el caso de las privadas, ese porcentaje es menor, es 53%. Entonces, es como si fuera mitad y mitad, de mayores de 24 y menores de 24. Puede tener que ver con la oferta, horarios que ellos tienen, ¿verdad? También podemos encontrar un nivel socioeconómico un poquitito más alto en algunos casos. Ahí, como les decía, bueno, como están dispersas y la variabilidad del perfil de las universidades privadas, que eso varía un poco de universidad en universidad, pero sí es un poquitito el perfil un poquito más alto. Eso también tiene que ver con que en las públicas está el sistema, hay sistemas de beca, y entonces obviamente pues ahí tendería a haber personas de un nivel socioeconómico más bajo, ¿verdad?, que tendrían la oportunidad de estudiar allí. También en las universidades privadas podemos encontrar un porcentaje más alto de personas que están trabajando. De personas también, hay un porcentaje importante de personas que son de primera generación, y con esto nos referimos a personas que son las primeras, digamos, en su familia o en su hogar,
que están estudiando la educación superior. Eso también le pasa a algunas universidades públicas, en particular, no a todas, pero en algunas universidades públicas también esto sucede. Y eso es un poco la conformación. También la conformación de los estudiantes de las universidades privadas tiene que ver con las carreras que estén estudiando, porque la concentración principal de la oferta académica de las universidades privadas están en el área de educación, ciencias económicas, derecho, por ahí, ¿verdad? Entonces, a veces, dependiendo de las universidades, tienden a tener un perfil más de mujeres que de hombres, dependiendo un poco de la oferta. Ya sabemos que en la educación superior está muy segmentado por género, ¿verdad? La escogencia de carrera. Entonces, eso también influye en las personas que están entrando a las universidades privadas por el tipo y perfil de oferta que allí se ofrece. Y el Estado de la Educación, doña Valeria, ha hecho estimaciones sobre porcentajes de estudiantes de universidades privadas que tienen que endeudarse, ¿verdad? Porque decía usted, hay como una segmentación en estos estudiantes, están quizás unos de un rango socioeconómico un poquito mayor, pero ¿cómo hacen aquellos estudiantes que no, digamos, no pueden pagar del todo este tipo de precios y que tal vez el sistema de becas del sistema universitario privado es muchísimo más escaso, muchísimo más limitado que en el caso de las subpúblicas, que suelen tener sistemas de becas más amplios? Sí, bueno, como le decía, en el sector privado también tenemos una porción de estudiantes que están trabajando. Entonces, pues ahí se estarían financiando sus estudios, pero también está el sistema de financiamiento de CONAPE. Lo hemos trabajado en algunos informes del Estado de la Educación, ¿verdad? Explicando un poco, digamos, dónde está la concentración del financiamiento. Hay un porcentaje importante que está financiando su carrera en salud, por ejemplo. Entonces, no hemos estudiado otras opciones de financiamiento que sabemos que ahora han surgido, pero sí no, digamos, no sería a través como de becas, como ocurre pues en el sistema público. Claro, claro. Y hablemos del marco normativo un poco, que regula las universidades privadas o que de alguna forma fiscaliza. Vamos a ver, en términos de pensar en la calidad de educación al estudiante y también en términos de pensar en tarifas razonables, ¿quién fiscaliza o cómo funciona eso para que al final del día una universidad privada determine X o Y monto de cobro y ciertos programas educativos? Sí, bueno, digamos que para una universidad operar y para que le autoricen dar ciertas carreras o abrir, por ejemplo, una sede en las regiones, primero tiene que pasar por CONESUB, ¿verdad? Entonces, CONESUB es quien autoriza, esa autoridad y, digamos, bajo el paraguas del Ministerio de Educación Pública. Claro. Eso es, digamos, se autoriza a operar y entonces a partir de esta autorización para operar, que tienen que reunir la universidad ciertas condiciones y los programas, a partir de ella puede operar y en caso de que haga modificaciones a estos programas, pues también tiene que pasar por CONESUB. Y usted menciona el tema de la calidad. El tema de la calidad, en realidad, tanto en públicas como en privadas, hay solo como un ente acreditador nacional, ¿verdad? Igual hay otros sistemas también de acreditación que han utilizado, sobre todo internacionales, algunas carreras de las universidades públicas y privadas, pero el ente, digamos, nacional es el SINAES. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, que empezó a operar desde el año 2000. Y, digamos, para dimensionar un poco, hay alrededor de 1.300, se dicen oportunidades educativas porque son opciones de carreras que hay, ¿verdad? Aunque puedo tener varias carreras con el mismo nombre, según el programa pueden haber pequeñas diferencias, ¿verdad? Y de esa cantidad, en realidad, en este momento solo hay como 200 acreditadas. Entonces, 206 acreditadas para ser exactas, según el último dato que estaba viendo el otro día. Entonces, la verificación de esta calidad de manera externa, ¿verdad? En realidad es relativamente baja. Las carreras que se han sometido, digamos, a una verificación de este tipo o una verificación externa.
Entonces, eso no quiere decir que hayan buenas o que haya malas, solo que desconocemos, ¿verdad? No tenemos mayor información que esa, ¿verdad? En el caso de las públicas, sí hemos podido darle seguimiento a algunos aspectos más por carrera y de repitencia y de cupos y de rendimiento, porque hemos podido darle seguimiento, pero en el caso de las privadas, pues esa información en realidad no es pública y tampoco las universidades están muy obligadas a darlo. Ahora, tal vez con la entrada de la OCDE, pues sí han habido algunas modificaciones con respecto a eso, así que puede ser que empecemos a tener un poquitito más de información para emitir criterio con datos, ¿verdad? Claro. Usted hablaba en ese momento sobre el tema de las tarifas. A CONESUB le corresponde establecer y fiscalizar los aranceles que aplican las universidades privadas a sus estudiantes. Entonces, eso está definido por ley, entonces ellos les toca aprobar y fiscalizar tarifas de matrícula y costos de cursos, pero la parte, por ejemplo, que usted hablaba en este momento de derecho de graduación, eso no les corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es como por cuenta de la U. Eso, exacto, eso va por cuenta de la universidad. Entonces, esa parte, digamos, que usted presentaba la noticia al inicio, el tema es que por ley ellos no les tocaría, pero tal vez podría preguntarles a ellos. Bueno, y efectivamente un poquito para completar también, nosotros acá en el programa Desde la Otra Acera siempre nos gusta mucho invitar a personas que estén viviendo a lo mejor este tipo de realidades desde su cotidianidad. Y nos acompañan hoy dos estudiantes de universidades privadas, David Smith y Jessica Solís. Ambos forman parte de un movimiento que se llama ALEUP, que es una alianza de estudiantes de universidades privadas que intenta informarse, intenta conocer cuáles son los casos que existen, de algunos atropellos y algunas dificultades que tienen. Y bueno, les hemos pedido pues que nos acompañen. Por acá están para que nos cuenten un poco qué está pasando en las universidades privadas ahora en medio de esta pandemia. Jessica, adelante. Hola, mi nombre es Jessica Solís, soy parte de la Alianza de Estudiantes de Universidades Privadas. Agradezco mucho este espacio y también el tema que están desarrollando el día de hoy en el programa. Respondo a la siguiente pregunta. ¿Por qué los estudiantes de universidades privadas han empezado a sentir la necesidad de organizarse? Bueno, esta necesidad se da debido a la falta de respuestas por parte de las universidades privadas y también por parte del CONESUB a diversas situaciones y diversas denuncias que se han venido dando por muchos años atrás, porque esto no es un tema nuevo. Para aportar un poco más a esa respuesta, quisiera referirme a dos casos específicamente para dar un panorama un poco más actual de lo que se vive en este tiempo de pandemia con respecto a las universidades privadas. Voy a referirme solamente a dos de los casos que hemos conocido en estas semanas. Uno de ellos es en la Universidad Americana. Ustedes pueden dirigirse a las publicaciones que ha hecho la universidad recientemente y van a ver ahí mismo en las publicaciones los reclamos que hacen los estudiantes en los comentarios solicitándole a la universidad respuesta sobre sus procesos de graduación y la entrega de títulos. En la universidad tenían agendada la graduación para el día 26 de junio, sin embargo no les dieron respuesta de cómo iba a ser el proceso de la graduación o si se iban a esperar para hacer la ceremonia de forma presencial o si iban a resolver la entrega de títulos de otra forma. Sin embargo, no les han dado respuesta al día de hoy. En la universidad han pagado un monto aproximado de 120,000 colones para este proceso de la graduación y eso es lo que reclaman los estudiantes, que después de haber pagado el monto no les han dado una respuesta de cómo se va a hacer ese proceso. Otra denuncia pública que nos ha llegado en estas semanas fue una persona estudiante de la Universidad Libre de Derecho
Esa persona hace varias consultas a la universidad sobre este mismo tema del proceso de graduación sin obtener respuesta. La última consulta sí obtuvo respuesta de la universidad y fue que el proceso de la graduación, la ceremonia se iba a realizar de forma presencial con grupos de 10 estudiantes. Cada estudiante puede llevar 2 acompañantes y ese va a ser así se va a manejar el proceso. También le respondieron a la persona que el dinero cercano a los 300, el monto cercano a los 300,000 colones que pagan por la graduación, se le confirmó que ese monto no iba a variar aunque la graduación no fuera de forma presencial, porque ese monto es para un trámite meramente administrativo. El estudiante, al tener ese monto ahorrado, decide hacer el pago, pero en la factura ve que la universidad le está cobrando el 13% del IVA. Recordemos también que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas hace referencia a un porcentaje diferente en cuanto a los centros de estudio de educación privada. Entonces ese es otro tema para poder desarrollar y aclarar un poco más, ¿verdad?, sobre la actualidad en las universidades privadas. Tal y como lo vimos minutos antes en una imagen que se nos presentó sobre una nota que sacó el medio CR hoy, bueno, en realidad sacaron dos notas en el mes de junio sobre este tema de las universidades privadas. Una bajo el título de Universitarios sin apoyo de CONESUB sobre denuncia por cobros elevados, y la otra, esa fue el 21 de junio, la otra el 24 de junio, bajo el título Piden devolver parte del dinero a universitarios que cancelaron montos excesivos por graduaciones. Entonces, bueno, esto es solamente como un panorama sí actual de lo que viven los estudiantes en las universidades privadas y que es una muestra, ¿verdad?, del por qué se da esa necesidad en esta población para organizarse y para buscar respuestas de otra forma, debido a que el CONESUB dice que en este tema de cobros no puede tomar posición ni tomar decisiones, y tampoco se resuelve a los estudiantes en las mismas universidades privadas. Entonces es ahí donde nace esa necesidad. Bueno, y como les decía, también nos acompaña David Smith, otro estudiante de universidad privada que forma parte del grupo ALEU. David, adelante. Hola, mi nombre es David Smith, soy representante de la Alianza de Estudiantes de Universidades Privadas y quiero pues contarle un poco lo que está pasando actualmente con las universidades privadas, algunos de los casos que hemos recibido. Quiero comenzar aclarando que no podemos generalizar, esto no está pasando con todas las universidades, pero precisamente porque no hay una regulación adecuada, es que algunas casas de enseñanza superior están presentando estos problemas. Los principales problemas, quejas que recibimos de diferentes estudiantes son los cobros excesivos y abusivos en los precios de las materias, aumentos injustificados de un ciclo lectivo a otro que no parecen tener una justificación, que no responden a la inflación del país, facturas de cobros donde no se desglosa los diferentes rubros, lo que se está cobrando, donde las instituciones aducen simplemente cobros administrativos. También hemos tenido casos donde hay una retención indebida de los documentos, donde no quieren entregar los documentos que comprueben que la persona ya ha terminado todos sus cursos para graduarse, para obtener sus diferentes grados educativos, académicos, o que esperan por alguna razón u otra, porque les sirve de una razón u otra retenerlos. También tenemos actualmente con el tema de la pandemia, que es un tema en el que requiere medidas excepcionales. Estamos teniendo universidades, especialmente tenemos identificadas a unas 2 universidades que no están tomando medidas excepcionales, que están pretendiendo que todo sigue de la normalidad, que siguen cobrándole a sus estudiantes como si nada pasara, cuando todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para adaptarnos a estos momentos tan críticos.
Y, por ejemplo, les cuento que una universidad está cobrando la graduación como si tuvieran que contratar al catering service, como si tuvieran que contratar los servicios de audio y sonido, cuando al final va a ser por Zoom o ni siquiera se hace la graduación, y lo único que dicen es que esos montos tan excesivos corresponden a gastos administrativos, no desglosan realmente. ¿Qué pasa? Las universidades, no hay una legislación, hay un vacío realmente, y si vemos a la educación solamente desde el aspecto de servicio, tenemos una defensoría de los consumidores que no se mete realmente en este tipo de conflictos. Tenemos una área gris, como les comentaba antes, en cuanto a lo que son la legislación, siempre en detrimento de las personas estudiantes de estos centros. Un CONESUB cuya ley de creación es casi como una burla, es un cascarón. Se creó el CONESUB, se dice quiénes lo integran, se dice algunas funciones por ahí, pero realmente no tiene dientes, no tiene los mecanismos para ejercer un control real de lo que está pasando en las universidades, para decir si el centro de educación no está funcionando bien, vamos a darle una primera advertencia para que corrija, una segunda advertencia y tomar acciones más graves, más severas contra la universidad, esto con el fin de mejorar el servicio. Y también, por ejemplo, en cuanto a cobros abusivos, ya sea el CONESUB o quien sea la institución estatal, debe haber alguien que vele por estos cobros, que estén siempre dentro de montos razonables, que no hayan usuras. Ya por dicha, a nivel nacional se pasó una ley contra la usura. ¿Por qué no pensar en un estudio a nivel de las universidades de cuántos son los precios justos y qué precios ya exceden y se convierten en usura? Las y los estudiantes necesitan un ente que les responda, porque actualmente es como la ley de la selva. Solo quienes se alinean a las prácticas de las universidades, a lo que ellos dictan, sobreviven. Algunas personas se cansan de la lucha, de pedir, de solicitar, de pedir cambios y claudican. Muchos otros optan por dejar de estudiar porque sus finanzas no les da el bolsillo para seguir costeando los precios que van en aumento, ciclo tras ciclo lectivo. Por ejemplo, hemos tenido casos de acoso sexual, donde tienen que terminar tal vez en el Ministerio Público porque no hay una adecuada legislación al respecto, casos de cobros excesivos e injustificados, universidades que si bien invierten en infraestructura o van a dar un nuevo servicio de internet o crean una biblioteca, que todo eso es buenísimo para los estudiantes, lo que pasa es que hacen un traslado prácticamente total del 100% de estas inversiones a los estudiantes, que de forma solapada en diferentes cobros le van metiendo, aumentan las matrículas, aumentan los costos de materia, aumentan los costos de graduación. Entonces vemos como de forma solapada les trasladan absolutamente todos esos costos, y ahí tiene que haber una buena regulación que establezcan montos, topes máximos para los diferentes rubros. Espero que pues esto les haya dado un poco más de claridad de lo que está pasando con estudiantes, y es tan solo una pincelada de las muchas cosas que está pasando, razón por la cual necesitamos realmente trabajar en una correcta y adecuada regulación de este servicio en pro del bienestar de las y los estudiantes de los centros educativos privados. Bueno, vean qué complicada realidad. Vamos a ver, nos decía un poco doña Valeria anteriormente, usualmente estos estudiantes son personas que trabajan, ¿verdad? Tienen que trabajar y estudiar, eso tiene cierto cargo, cierto cansancio, hacen el esfuerzo de pagarse sus estudios, algunos tienen una condición socioeconómica mejorcita, otros tienen que recurrir a préstamos. Nos decían Jessica y David, a veces como estudiantes nos sentimos un poco solos, no sabemos quién nos respalda para decirnos por qué nos están cobrando los montos que nos cobran. En la pandemia en particular, la queja en algunas universidades privadas, no debemos generalizar, pero sí la queja en algunas universidades privadas es que no les han dado tratos preferenciales por la pandemia, que siguen cobrando rubros como si no pasara nada, que estos estudiantes que trabajaban, diga, ahora no lo están haciendo por la pandemia, ¿qué pasa ahí, no? Y nos decía David algo que me llama mucho la atención, que es, bueno, recientemente aprobaron el proyecto antiusura, ¿por qué no pensar en algo que de alguna forma regule o transparente las tarifas de las universidades privadas? Es una pregunta que creo que llama la atención, muy interesante, además viniendo estudiantes universitarios. Así que abro la palabra a doña Valeria y a Denis. Bueno,
qué hacer, ¿verdad? Hemos hecho una especie de foto rápida de las subprivadas, no todas están mal, pero ya nos decía doña Valeria, hay poca información de las acreditaciones y la calidad. Por ahí nos decían los estudiantes, bueno, las tarifas a veces son demasiado absurdas. ¿Qué hacer, verdad? ¿Cómo podemos mejorar la educación superior privada? Denis. Sí, bueno, hemos visto cómo se ha dado un crecimiento exponencial, ¿verdad?, de lo que es la cantidad de universidades privadas en Costa Rica, especialmente en los últimos años. La apertura, ¿verdad?, de una serie de carreras. Y creo que esto merece un gran análisis, ¿verdad?, porque tendremos que ver detrás de esto quiénes son los dueños, ¿verdad?, de estos consorcios universitarios, ¿verdad?, y los intereses que hay detrás de estas universidades, porque como estamos viendo ahora, al final de cuentas pareciera que en muchos casos hay abusos con respecto a las tarifas, ¿verdad?, que se les está cobrando a estos estudiantes, muchos de ellos que realizan grandes esfuerzos, ¿verdad?, para poder realizar su sueño de graduarse, de obtener un título, de llegar a ser profesional. Yo que soy profesor, me ha tocado prácticamente en los últimos 15 años anteriores dar un 10º año. Uno escucha a los estudiantes, ¿verdad?, cuando ellos van a salir, los grandes sueños y expectativas que tienen ellos, en caso de secundaria, de pasar a educación superior, de estudiar, de llegar a ser profesionales, ¿verdad? Muchos de ellos, por una u otra razón, no pueden ingresar a una universidad pública, ¿verdad? Hablábamos de un examen de admisión o algún tipo de dificultad. Otros de ellos prefieren ingresar directamente, ¿verdad?, a lo que es una universidad privada, más que todo por el asunto de terminar de una forma más rápida, ¿verdad?, su carrera. Muchos de ellos optan, ¿verdad?, porque dicen, bueno, termino más rápido e incluso puedo estudiar otra carrera o puedo combinar varias carreras, ¿verdad? Entonces hay diferentes escenarios, pero sin duda uno de los factores más importantes acá, que merece un análisis profundo, es el asunto del cobro, ¿verdad?, que se le hace a estos muchachos, donde en algunos casos pareciera exagerado, y más en estos casos de tiempos de pandemia. Bueno, yo conozco muchos de ellos que tienen que trabajar en otras actividades, incluso trabajos de campo, construcción, sacar un crédito, por ejemplo, para poder financiarse una carrera universitaria y cumplir su sueño. Incluso se someten, ¿verdad?, a veces a créditos de algunas instituciones donde pareciera que esos créditos son abusivos, y uno dice, bueno, ¿quién regula también este tipo de manejo, verdad? Es importante, además de la parte económica, creo, ese análisis de algunas carreras. Si uno lo ve, por ejemplo, en el caso de educación, donde, por ejemplo, usted para ser bachiller en cierta universidad, usted necesita 4 años, para ser bachiller, año y medio más o 2 años para lograr una licenciatura. Sin embargo, usted ve que algunas universidades en 2 años y medio están graduando un bachiller, en 3 años y medio, 4 años es un licenciado, por ejemplo. Y al final de cuentas uno se pone en entredicho a veces de estos tipos de programas, ¿verdad? ¿Qué tanto estudio han tenido? ¿Qué tanta supervisión hay sobre este tipo de programas? Porque también es preocupante que vemos ahora en la Asamblea Legislativa, donde se ha aprobado lo que son las pruebas de idoneidad, ¿verdad? Entonces vemos donde estudiantes invierten gran cantidad de dinero, hacen grandes sacrificios para estudiar, y cuando terminan, ¿verdad?, graduados, y para acceder a un trabajo tuviesen que realizar una prueba de idoneidad y resulta que no están aptos según los resultados de esas pruebas de idoneidad, ¿qué va a pasar con la inversión de esas personas? ¿Quién va a dar la cara por ellos, verdad? Entonces creo que esto merece un análisis profundo. Acá tenemos, por ejemplo, que en el 2018 hubo un expediente en la Asamblea Legislativa, el 18.011, ¿verdad?, que era un expediente que pretendía regular lo que son las tarifas, ¿verdad?, con respecto a las universidades. No entiende uno, ¿verdad?, cuando hay intereses o hay intentos, ¿verdad?, a veces de regular y favorecer, en este caso, a personas, en este caso a los estudiantes, y como decía, muchos de ellos que realizan grandes esfuerzos, y hay intentos, ¿verdad?, para regular la usura, porque podríamos hablarlo de esa manera, y resulta que son proyectos que son sepultados en la Asamblea Legislativa. No tienen apoyo, son sepultados, y al final de cuentas los negocios siguen, ¿verdad?, y avanzan sin ningún tipo de regulación. Entonces es un tema, ¿verdad?, que creo que necesita ser analizado más a fondo, y esas autoridades, esas instituciones que son las encargadas tanto de velar público y privado, porque en cualquiera de los casos
que existan anomalías o que existan irregularidades, creo que se debe ser muy tajante, porque al final de cuentas esos estudiantes merecen una educación de calidad y a un precio adecuado. Así es que la educación es un servicio esencial, ¿verdad? Eso es un derecho. Es un derecho humano. Es un derecho humano y no se debiera, ¿verdad?, jugar tanto con un tema tan importante como esto, ni desde el punto de vista económico, ni en el punto de vista de la formación. Claro. Ahora, y otro tema importante también que creo que no podemos dejar de lado, estamos hablando de que en este momento hay 206 carreras acreditadas en Costa Rica, ¿verdad? Y también hemos visto casos de estudiantes que, como decía anteriormente, invierten gran cantidad de dinero en una carrera y resulta que al final de cuentas muchos de ellos han sacado sorpresas muy negativas, ¿verdad? Se han topado con algunas universidades que son poco serias, donde resulta que los títulos no tienen validez. Sí. Es una injusticia. Que es una injusticia, ¿verdad? Donde después de varios años y de mucho sacrificio, e incluso hasta de haber tenido que acceder a un crédito al cual tienen que durar muchos años posterior para pagarlo, y resulta que fueron víctimas hasta de una estafa. Entonces, sí hace falta más regulación en cuanto a este tema. Más calidad en la educación superior de las universidades privadas y tarifas más razonables. Doña Valeria, adelante. Sobre el tema de tarifas en el sector público no hemos hecho mucha investigación, la verdad, en el estado de la educación, entonces no tengo como datos duros, pero sin duda es un tema que hay que eventualmente abordar, ¿verdad? Porque pues ahí probablemente sí habría que pensar en temas de máximos que no lleguen a ser cobros abusivos, digamos, más en el área administrativa. Porque si es en el área como de docencia o investigación, ¿verdad? Es un arma de doble filo pedir que sea muy barato, ¿verdad? Porque eso podría tener efectos en la calidad, que es un poco lo que nos preocupamos en las públicas, cuando se dice, no, baje el presupuesto, pero es que si bajo el presupuesto, en realidad comprometo la calidad. Y eso que en las universidades privadas, si se ponen a ver el perfil de la oferta que ahí se ofrece, son carreras que en realidad no son tan caras de ofrecer como, por ejemplo, podrían ser las carreras que requieren laboratorios de química o reactivos y tecnologías, ¿verdad? Y otro tipo, ¿verdad? Que generalmente se ofrecen más en las públicas porque el costo de ofrecer esas carreras es alto. Entonces, sí, sin duda hay que revisar y ver qué es lo que está pasando con esos costos. Estoy de acuerdo con lo que decía hace un ratito don Denis, por ejemplo, el tema de que en realidad la decisión que va tomando el estudiante a veces no tiene mucha alternativa, sí, porque al final, bueno, lo que sí sabemos es que un poco la demanda por estudios en las universidades privadas, sobre todo los que van saliendo del colegio, es muy residual. Una vez que no lograron entrar a la pública, pues entonces optan, ¿verdad?, por la privada. Eso estoy hablando de los que acaban de salir del colegio. Ya los estudiantes maduros, digamos, es otro perfil, ya empezaron a trabajar y hasta después empiezan a pagarse una universidad privada. Pero en esa decisión, ¿verdad?, también piensan, por ejemplo, en la duración que hablaba don Denis, ¿verdad? Al final, la educación superior es una inversión que después va a tener un retorno, ¿verdad?, económico a la hora de trabajar, ¿verdad? Por eso es que uno acumula años, ¿verdad? Y experiencia y se forma porque va a tener una compensación después en el mercado laboral con mejor salario, ¿verdad? Por eso es que vemos diferencias salariales y en el premio por estudiar en la educación superior, en el caso costarricense, sigue siendo atractivo, ¿verdad? Hay algunos países donde ese premio ya dejó de ser tan importante, de ser tan fuerte, porque han logrado una cobertura muy grande, pero en Costa Rica, que la cobertura no es tan grande, sigue siendo muy premiado en el mercado laboral. Entonces la gente hace un poco esa estimación,
pero estoy de acuerdo que, bueno, que es un tema a profundizar un poco porque, pues, tanta gente mencionando el tema del costo y de esas tarifas, pues valdría la pena, pues vale la pena y definitivamente es un tema sobre el que habría que profundizar, pero claro, el tema del doble filo, ¿verdad? Es caro la educación, pero a la vez no quiero comprometer la calidad, pero el tema de las tarifas sí hay que investigarlo y tal vez tener un poco más de información para hablar al respecto y sobre todo en temas que son más como administrativos o lo que decían de los derechos de grabación. Con esa especie de alerta roja, ¿no?, que nos hace. Ciertamente habría que lograr información transparente de las universidades privadas para poder comprender si es que gran parte de esos cobros van destinados a una inversión en mejor capital humano, en mejor infraestructura. ¿A qué están destinándose estos altos cobros? ¿Será que realmente ese dinero de alguna forma es percibido por el docente en el proceso de enseñanza? Que hay universidades privadas que la verdad es que pagan, digamos, bastante bajo a los docentes. Entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde están yendo a dar, verdad? Como esos cobros, ¿a dónde están yendo a dar en las universidades privadas? ¿A los socios de la SU? ¿A dónde? ¿A qué? Eso creo que es un muy importante llamado de atención o alerta roja que nos plantea doña Valeria, pero además otro elemento fundamental que ha puesto sobre la mesa es que hace falta más información, ¿verdad? Es necesario más transparencia de parte de las universidades privadas y de los entes fiscalizadores. Necesitan más herramientas legales, necesitan más dientes con los cuales poder exigir este tipo de transparencias para tomar decisiones más razonables en el ámbito de tarifa. Ojalá que la Asamblea Legislativa, que tan recientemente ha mostrado una enorme preocupación por la educación superior en Costa Rica, pues entonces decida avanzar también en investigar qué sucede con la educación privada de las universidades en procura del bienestar de los estudiantes. Y vamos a un corte y ya regresamos para hablar ahora sobre la universidad, pero pública, en Costa Rica. Bueno, regresamos en el programa de esta noche desde la otra acera y el tema que estamos tratando es educación superior pública y privada. Empezamos hablando de la privada y antes de pasar a la pública, doña Valeria, ¿por qué será importante hablar de ambas, no solo de una? Es importante porque digamos que la matrícula se reparte 50-50, ¿verdad? 50% de las personas que se matriculan en una universidad están haciéndola en el sector público y el otro 50% en el sector privado, pero la titulación está alrededor de 60-40, 60% de los títulos anuales en promedio se están dando en universidades privadas, por eso es tan importante pues hablar de las públicas, pero también de las privadas, entonces enhorabuena. Hablar sobre ambas. Estamos hablando sobre educación superior pública. Hemos hablado en la primera mitad sobre la educación superior privada y ahora en esta segunda parte vamos a tratar un tema que durante los últimos días definitivamente ha estado en la palestra y se posicionó con el informe mayoría del FES, pero en realidad tiene rato de estar en discusión. Lo que pasa es que para hablar de la educación superior pública hay que lograr deshilachar algunos mitos y para eso primero empecemos por perfilar quiénes estudian en la universidad pública. Doña Valeria. Sí, ahí, bueno, un poco cuando les estaba comentando el perfil de las privadas, digamos que fui haciendo como las comparaciones y podría tal vez agregar algunos elementos adicionales a los que ya mencioné, que es que, bueno, tenemos 5 universidades públicas con algunas características particulares. Por ejemplo, bueno, está la UNED, la Universidad Nacional Estatal de Distancia, y entonces esa universidad, por ejemplo, tiene una gran cobertura nacional, ¿verdad? Por el tipo de
oferta que tiene. Después tenemos algunas más técnicas, ¿verdad? El tipo de oferta que tienen es más técnico, como el Tecnológico de Cartago o la UTN también. Y entonces la oferta un poco condiciona también el tipo de estudiantes. La UCR y el TEC, por ejemplo, tienden a tener estudiantes un poco más jóvenes. La UTN, la UNED, la UNA y la UNED tienen algunos estudiantes un poco mayores y además tienen la posibilidad de a veces por el tipo de horarios y algunos perfiles de ofertas también tiene más estudiantes que estudian y trabajan. Entonces, cada universidad, según el perfil de su oferta, está también teniendo ciertas características de estudiantes. Bueno, así es, y es importante conocer este tipo de detalles que decía doña Valeria, depende del enfoque que hay en las universidades públicas. Eso es fundamental porque a veces en la opinión pública se suele creer, vamos, que todas las U son iguales, ¿no? Pero de fondo tenés también a una UNED que está dedicada a estudiantes a distancia, tenés también a una UTN que tiene un tipo de programa inclusive combinado a veces con técnicos de otra naturaleza, tenés un tecnológico que tiene un énfasis también muy particular. Tenés a una Universidad Nacional y a una Universidad de Costa Rica que engloban un conjunto de profesiones relativamente más amplia, pero que tienen un perfil bastante social, ¿verdad? Entonces, hay de todo en las universidades públicas y ese es un primer elemento importante antes de pasar a hablar sobre los mitos. Y lo primero es, las públicas no pueden ser metidas todas en un mismo saco. ¿Ok? Hay que desglosar un poquito el detalle. Pasemos a ver la cápsula número 2 de la Asamblea Legislativa hablando sobre las universidades públicas en el informe de mayoría del FES durante los últimos días. De forma unánime, los diputados de la Comisión Especial que analizó el Fondo Especial para la Educación Superior acogieron el informe con una serie de recomendaciones para el buen uso de los recursos públicos. En dichas conclusiones, los legisladores llamaron a las autoridades de las casas de enseñanza superior a una revisión para incorporar la contención del gasto público que busque la supervivencia y permanencia de las universidades. El presidente de la comisión, el diputado liberacionista Wagner Jiménez Zúñiga, anunció la pronta presentación de un proyecto de ley para fortalecer el equilibrio fiscal de las universidades para que éstas no desaparezcan. Corre riesgo porque hay una política salarial que está absorbiendo los recursos que todos los costarricenses le trasladamos al Fondo Especial de la Educación Superior. Corre riesgo porque los propios estudios actuariales de las universidades públicas señalan que ingresarán en un periodo de crisis debido a los elevados costos y también a la cantidad de incentivos salariales que reciben los trabajadores de las universidades públicas. El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca cuestionó los ataques de las universidades por medio de medios de comunicación y reafirmó su apoyo a las universidades, pero siempre buscando la eficiencia y la conexión con el sector privado para llevar desarrollo al país. Las universidades usaron recursos públicos para atacar a esta comisión, para atacar a diputados y diputadas que consideramos o que ellos consideraban que estaban en contra de la educación superior. Y eso es falso y lo niego y además lo condeno. Usar recursos públicos en páginas enteras en medios nacionales para atacar diputados que solamente estamos haciendo cuestionamientos y haciendo nuestra labor constitucional, no solo es odioso, sino que además es un desperdicio de recursos públicos y una barbaridad que otra vez reitero, condeno. No es posible que las instituciones de educación superior se presten para no tener un debate de altura y para no tener un debate donde correspondía, aquí, en esta comisión. La Universidad Nacional y la UCR tienen superávits sumamente altos. Casualmente son las universidades que mantienen los salarios más altos y las que reciben más de parte del FES. ¿Por qué no hay universidad en muchos lugares? Es por el mal manejo de esas finanzas que hoy muchos aprovechados no velan por el estudiante, sino por sus propios recursos económicos.
Los 13 votos en contra pertenecieron a diputados que denunciaron datos falsos, la alteración de declaraciones orales dadas en la comisión, errores de artículos y la ausencia de una metodología de análisis. Y pueden constatar que la inmensa mayoría de los salarios de la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande, más de 4.500 de sus funcionarios tienen salarios inferiores a 1 millón de colones. O sea, al final de cuentas, estamos entonces proponiendo que la agenda universitaria la controle o esté a merced de la industria, como sucede en muchos otros países. Ha sido a través de 80 años como una Universidad de Costa Rica y las que se han ido sumando a lo largo de la historia hasta el día de hoy, que vienen a fortalecer esa sociedad que nos diferencia. Hay gente que habla sin conocer la U y eso es muy grave, y también se ha repetido aquí una mentira grande que es el tema de los salarios. Compañeros, les voy a pasar al chat de diputados el cuadro. Solo el 4% de los de los funcionarios de la UCR gana más de 4 millones de colones. Solo el 4%. El mayor porcentaje, que ronda casi el 50%, se ubica en el salario menor a 1 millón de colones. Y hay que ver lo que es ser un profesor universitario o una profesora universitaria explotada con un bajo salario, que tiene un montón de cursos que dar y que tiene que recibir un salario como interina con 1 millón de colones. Ese es el mayor porcentaje que hay, es un 50% de la gente la que recibe esos salarios. Entonces no inventen que hay una gran población universitaria que recibe un salario de lujo, y la que lo recibe porque tiene muchos doctorados, muchos años de carrera docente, muchas investigaciones, y es meritorio. Yo quisiera que con el mismo rigor que se cuestionan que un catedrático con 3 doctorados se gana 4 millones de colones, se lo apliquen ustedes mismos, compañeros y compañeras diputados, a ver si todo el mundo aquí se merece los 4 millones que se gana, sea por su formación universitaria o por su gestión como diputados y diputadas. Hagamos un ejercicio de conciencia y veamos si aquí todo el mundo se merece los 4 millones que con tanto ahínco le critican a algunos profesores universitarios. Bueno, y esa ha sido la Asamblea Legislativa discutiendo el informe de mayoría del FES. Ya uno así como de pasada escucha que hay algunos mitos que están en medio de esa discusión que lamentablemente la Asamblea Legislativa a veces repite, pero que parte de la intención del programa es que podamos discutir con datos duros la fotografía de lo que realmente sucede en las universidades públicas. Y quisiera, don Eval, que habláramos sobre 2 prejuicios que existen o 2 ideas preconcebidas que existen en torno a las universidades públicas. La primera es que ahí todo el mundo gana salariazos y que hay mucho privilegio, y la segunda es que para mejorar las universidades públicas hay que socarles la faja recortando el FES. Hagamos referencia a este par de ideas y discutamos un poquito. Don Eval, adelante. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación y la oportunidad de conversar. Yo voy a referirme principalmente a datos que manejo de la Universidad de Costa Rica, que es la que mejor conozco. Tengo algunos otros datos y además los de la Universidad de Costa Rica están actualizados a este mes, y tengo otros datos, pero prefiero centrarme en la Universidad de Costa Rica. En efecto, es un mito lo que se nos atribuye con respecto a los salarios. Quisiera desmitificarlo desde 2 perspectivas. Nuestra institución es una institución de servicio educativo, y una institución de servicio, en la relación de masa salarial y gastos de inversión, se tiene definido una relación que se llama 80-20. 80 para salarios, 20% para inversión. Esa sería una institución con un equilibrio de la distribución financiera adecuado. 80-20. En el caso de la Universidad de Costa Rica, con medidas que hemos tomado, inclusive desde principios de esta década, hemos logrado superar ese equilibrio y tenemos en el 2019 una relación 67.8-32.2, es decir, 32 en inversión y 67 en gasto salarial. Es decir, que estamos con 17% más o menos más bien de lo que podríamos estar gastando en masa salarial. El otro gran mito que se nos hace o que se plantea, y lo vimos en el informe de minoría, donde viene una lista de salarios superiores a los 5 millones, es que se le dice a la comunidad, con la mayor irresponsabilidad,
que los salarios en la universidad todos son, bueno, un término que no me gusta, de lujo, se nos dice. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, la lista de funcionarios que se pusieron allí, ¿qué significa? Vamos a ver, esto tendríamos que hablarlo con números en concreto. Somos 9.600 funcionarios en la Universidad de Costa Rica. De esos 9.600 funcionarios, el 1.48% ganan más de 5 millones de colones. El 46.80%, es decir, casi la mitad de nuestra población, gana menos de 1 millón de colones. Y el 32.81% gana más de 2 millones. Esto significa que el 79.61% ganan menos de 2 millones y solo el 1.48% gana más de 5 millones. Y los otros son números sueltos, ¿verdad? El 1.73 o el 1. Etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo veo una lista de salarios de 5 millones, yo soy filósofo, entonces desde esa perspectiva tengo claridad de que se comete algo que se llama falacia de énfasis. Es decir, lo que se me hace es distorsionar la comprensión del fenómeno completo con unos datos que me distraen. Y desde luego no se lo digo a cualquier población, se lo digo a una población cuyo salario mínimo en términos generales es un salario, como dijo la OIT en algún momento, africanizados, dijo, porque son salarios más bajos de lo que se necesita para sobrevivir dignamente. Entonces, pero hay otra cosa, que la masa salarial tendríamos que descomponerla. ¿Quiénes son los que ganan más de 5 millones? Son profesores o profesoras que se encuentran, o funcionarios que se encuentran usualmente en un rango de servicio para la institución entre los 35 y los 45 años. Esto es importante porque no son personas que están comenzando, que tienen por lo menos un doctorado, por lo menos, pero muchos tienen 2 o 3, ¿verdad? Ahora que oíamos el video de los diputados, alguien hizo la crítica de que por qué los diputados no se critican a sí mismos. Voy a poner una analogía, con el mayor de los respetos, por favor, entendamos esto. Lo hago en buena lid, como profesor más bien. Resulta que nosotros tenemos una masa de población universitaria en la Universidad de Costa Rica, casi el 80% que gana menos de 2 millones, pero que tienen por lo menos maestría. Manejan idiomas, publicaciones, títulos, etc. Estas personas son personas muy calificadas, ¿ok? Insisto que después de unos 35 años o 30 años, comienzan a ganar, algunos, no todos, aproximadamente 5 millones o un poco más. Pero los diputados comienzan a ganar 4 millones, más los litros de combustible, más los asesores, más el teléfono, más el vehículo, el mismo día que comienzan a trabajar. Y esto es importante por lo siguiente: hay señores diputados y señoras diputadas que no tienen formación académica. Entonces, ¿cuál es la comparación y desde qué moralidad estoy yo hablando cuando hago este tipo de insinuaciones? Como que las universidades son extremadamente caras y que todo lo invertimos en salario. Concluyo entonces esta primera intervención señalando que solo el 1.48% ganan más de 5 millones en la Universidad de Costa Rica, de una población de 9.600 funcionarios, y que el 80%, aproximadamente 79.61%, ganan menos de 2 millones de colones, y que la masa salarial en general, en nuestro caso, representa apenas el 67.8% de los ingresos universitarios. Esto significa que tenemos entonces un equilibrio adecuado. Cuando se nos dice que la masa salarial que tenemos va a quebrar a las universidades, esa es otra falacia, pero ya no solo una falta lógica, sino además también moral, porque no es cierto. En las últimas décadas hemos pasado, para que ustedes se hagan una idea, del 72.5% de masa salarial al 67%. ¿Cómo? Recortando anualidades,
poniéndole límite a las cesantías, revisando los escalafones docentes y administrativos, y ahorita estamos prontos a hacer otras revisiones, pero es un proyecto, en un proceso histórico que hemos tenido, precisamente por un sentido de responsabilidad. Ahora, las universidades públicas ciertamente son mejorables, es decir, tienen procesos que deben ser mejorados, ¿verdad? Hay algunas situaciones, yo qué sé, cuando fui estudiante sabía que habían estudiantes que decían, bueno, mira, la beca no me alcanza, no hay suficiente dinero, aquí cada vez que recortan las becas salen golpeadas, hay percepciones y hay ciertamente hechos que dificultan algunas cosas a lo interno de la SUMA. Recientemente, docentes interinos que dicen, bueno, ¿qué problema ahora qué vamos a hacer? Quedamos en el aire, este tipo de cosas. A lo interno de las universidades públicas hay asuntos que resolver, pero mi pregunta, don Eval, es, ¿la forma de resolverlas es recortando el FES? Porque es que, vamos a ver, ¿por qué pregunto esto? La Asamblea Legislativa parte de una hipótesis. Las universidades públicas son ineficientes, para mejorarlas hay que recortarles, ¿cierto? De esa hipótesis parte la Asamblea Legislativa, olvidando varias cosas, entre ellas el propósito de una universidad pública, ¿verdad? Que se supone que tiene propósitos sociales, no es una empresa que tenga que dar réditos económicos en el plazo inmediato, ¿verdad? De hecho, la universidad construye capital humano y la mayoría de sus réditos los da en el mediano y el largo plazo, aunque también hace acción social, etcétera. Pero el tipo de dificultades que existen dentro de las públicas, las cosas que no están bien, se resuelven recortando el FES. Don Eval. No, desde luego que no, porque eso sería confundir, digamos, la medicina con la enfermedad. Recortando el FES no lo vamos a resolver. Quisiera aquí hacer varias reflexiones. Según la Constitución nos corresponde para educación el 8%, del cual el 1.5% es para las universidades estatales. 1.5%. El Estado costarricense nunca le ha dado el 1.5% a las universidades estatales. Cuando mucho hemos llegado como al 1.38%, ¿okay? En primer lugar. Es decir, ni siquiera el Estado ha cumplido con lo que tiene que darnos por orden superior, digamos. En segundo lugar, hemos demostrado, solo con los datos que di, pero podría dar muchos más, en inversión, por ejemplo, en becas que usted señalaba, en esta década también hemos logrado superar las becas considerablemente. En la cobertura o democratización, esto es importante, voy a dar solo unos datos. Por ejemplo, becas nos ha permitido mejorar en lo que se llama, en lo que nosotros le llamamos beneficios complementarios. En este momento tenemos casi 10.000 estudiantes con beneficios complementarios. Esto significa que el pueblo costarricense les está financiando la comida, el alojamiento, los libros, etcétera, para que tengan una educación de calidad. Tenemos además cupos en residencias ampliados, casi 800. Hoy tenemos en cada una de las sedes regionales y cada uno de los recintos prácticamente todos los cantones del país representados. Es decir, es un proceso democratizador sumamente importante que estamos desarrollando. Quede claro esto, que nosotros tenemos en este momento el 55% de la población es de la gran área metropolitana y el 45% de fuera de la gran área metropolitana. Esto es importante, es decir, estamos democratizando. Sin duda, me parece que lo estamos haciendo bien. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar? Antes se citó la OCDE, y a mí me parece que es adecuado citarlo, porque esta planificación universitaria
no se hace por pura voluntad nacional. Antes del ingreso a esta organización, ya se había dicho en el 2017 que era necesario para mayor gobernabilidad revisar el sistema universitario. Pero yo quiero señalar lo siguiente. Entonces, se hace un proyecto de ley, que es el expediente 21052, para revisar la educación superior. Pero doña Valeria antes nos indicaba que son 52 universidades privadas y solo 5 estatales. Y el proyecto de ley solo ha atendido las 5 universidades estatales. Dejó por fuera las 52 universidades privadas y deja por fuera las 5 régimen internacional. Y no toma en cuenta tampoco los institutos o instituciones parauniversitarias, que deben de rondar 25 instituciones. Es decir, de un universo de 87, solo toma en cuenta 5. Es decir, no es cierto lo que se nos está diciendo. En segundo lugar, recortar el FES, que de por sí genera beneficios indirectos a la población, no resolvería ninguna de las deficiencias que tiene nuestro sistema universitario estatal y la Universidad de Costa Rica en particular. Aquí quiero subrayar algo importante. La Universidad de Costa Rica es una institución humana y todas las instituciones humanas tienen que estar constantemente en revisión. Llámense universidades, llámense Asamblea Legislativa, llámense Poder Judicial, llámense Iglesia Protestante o Católica o lo que sea. Esto es absolutamente claro. Que se nos venga a decir que porque estamos en un proceso de revisión permanente, por sentido de responsabilidad, sin que nadie antes nos haya dicho, porque hace como 20 años estamos intentando mejorar, no es adecuado. Antes señalé que hubo una falacia cuando se nos indica que gastamos mucho en salarios y solo se refieren al 1% de esos salarios, al 1.4%. Bueno, ahora también sería una distorsión análoga señalar que para corregir las universidades hay que debilitarles el presupuesto. Más bien eso agravaría la problemática que podríamos estar enfrentando. Hoy se habla, perdón si me extiendo un poquito, pero hoy se habla, por ejemplo, de un posible recorte de 56.000 millones de colones de las universidades, o 65.000, perdón, 65.000 por la pandemia. Hemos tomado medidas, no podemos manejar un recorte de 65.000 millones, todavía estamos en negociaciones, ya ha habido 2 reuniones y mañana jueves hay otra, perdón, ya se me olvidó qué día es, hoy creo que están en reunión. Entonces, en negociación para acordar qué podemos sacrificar, pero ¿qué sacrificaríamos? No podemos sacrificar prioridad 1, becas ni beneficios complementarios. O sea, somos una institución de bien que tiene un objetivo social, somos humanísticos. No podemos sacrificar población laboral, que vean que ya tenemos un porcentaje más bien bajo de población laboral y de inversión de masa salarial en ellas. Una gran cantidad de interinos, que yo estoy de acuerdo con lo que se señala, esa es una de las mejorías que tenemos que hacer. Emitimos una circular desde la Rectoría para los interinos la semana pasada, reconociendo la necesidad de una revisión integral del reglamento de régimen académico y servicio docente para lograr una mayor justicia en la que hemos logrado hasta ahora, ¿verdad? Y eso lo tenemos totalmente claro. Entonces, hay un sinnúmero de condiciones que estamos mejorando y esto es importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, dijimos, vamos a elevar en el 2010 la cantidad de estudiantes en sedes regionales y entonces la pasamos de 7.000 a 11.000, casi 12.000 que tenemos en este momento. Vamos a mejorar las becas. Oigan qué interesante, en sedes regionales tenemos aproximadamente el 23% de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, pero el 46% de las becas queda en sedes regionales. Esto significa que el perfil de los estudiantes de sedes regionales es un perfil que requiere mayor apoyo socioeconómico. Entonces estamos cumpliendo uno de los fines sociales de mayor impacto y esto me parece fundamental también señalarlo. El otro asunto, matrícula. Teníamos una matrícula en sedes regionales de aproximadamente
en el 2000, no recuerdo el dato exacto, pero era aproximadamente en aquel momento como el 10 y pico por ciento. No me acuerdo si era el 17% o algo así. En este momento estamos en el 23%. O sea, hemos casi logrado un aumento del 40% en cantidad de estudiantes. Pero esos estudiantes son más caros porque les damos más beca. Si yo recorto el número el FES y nos afecta el sistema de becas, no puedo atender a los estudiantes que más necesitan en las comunidades más retiradas e inclusive a veces más deprimidas del país. Entonces, nosotros podríamos seguir haciendo comparaciones importantes, pero hay otra cosa fundamental. Hay un asunto, hay un valor social y que no es medible en lo que las universidades estatales hacen y en el caso de la Universidad de Costa Rica hacen. Voy a citar solo el caso, por ejemplo, el Clodomiro Picado, que todos sabemos en este momento cuál instituto es. Nos hace los antídotos para el mundo contra picadas de culebra. Díganme ustedes, ¿qué valor tiene un antídoto aplicado a una persona mordida que salve su vida? ¿Qué valor tiene? Es inconmensurable. En segundo lugar, estamos ahora haciendo, la próxima semana sale lo que se llama inmunoglobulina, extraída de los caballos, que todos los experimentos han permitido observar de que nos ayuda con la pandemia. ¿Qué valor tendría eso? ¿Y por qué? Pero no es solo microbiología aplicada, es microbiología con una intencionalidad social y humana. Es decir, no estamos pensando en el negocio, estamos pensando en la dignificación y la seguridad de las vidas humanas. Eso no tiene precio. Ahora, eso lo hacemos ¿cómo? Con el presupuesto que invertimos, ¿verdad? El ANAVE supervisa todas las carreteras del país, por ejemplo. En fin, y así podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos en donde sería un grave error, ¿cómo se llama? Disminuir el presupuesto y debilitar las universidades. Y además, la Constitución. Déjenme, por favor, decir lo siguiente. El presupuesto universitario está regulado por Constitución Política, artículo 85. Y se dice con claridad que el presupuesto universitario no se puede rebajar. En la constituyente última que tuvimos en Costa Rica. Esto significa que el FES no se puede rebajar salvo que me den rentas superiores, dice la Constitución Política. Entonces, además el rebajo del FES sería un rebajo inconstitucional. Que quieren suponer que es mejor, tiene prioridad el equilibrio y las finanzas públicas, eso es una aberración jurídica. No puede haber un pedazo en la Constitución que valga más que otra. El concepto de Estados unitario. Y esto también es importante. Los constituyentes derivados, en este caso son los diputados, que no son constituyentes, sino son los que le siguen, no pueden variar el concepto de Estado de los constituyentes originarios. Y aquí estamos en un riesgo. Es que no es solo debilitar el FES y debilitar a las universidades en este servicio y obra social que hacen, es también transformar el Estado sin tener permiso para hacerlo. Bueno, y esa autonomía no nace de la nada, ¿verdad? La autonomía universitaria, vamos a ver, nace un poco pensando en que el día de mañana un Pedro Muñoz, un Carlos Ricardo Benavides o un Jonathan Prendas no digan qué carreras hay que cerrar en una universidad pública. Digo que Bolsonaro en Brasil ha pedido que se cierren carreras explícitas de las universidades públicas. De fondo, la autonomía universitaria tiene su lógica, ¿verdad? Hay que mejorar las universidades públicas, las US están haciendo un proceso de revisión y de mejora. Lo que sí es cierto es, no se solucionan las deficiencias que percibamos de una universidad pública, no se solucionan recortando el FES, no se solucionan volando cabezas ni con patadas. Y hay una pregunta que dejaba sobre la mesa don Eval que me parece fundamental. ¿Qué sacrificar? Claro, porque de fondo es esto, cuando te dicen recortar, ya, pero ¿qué es lo que se puede recortar? ¿Qué es lo que, a quiénes afectamos en la práctica? Las y los diputados de la República
no están promoviendo recortes al FES en procura de mejorar la educación pública. Lo están haciendo desde una perspectiva fiscalista porque quieren recursos, porque hay déficit fiscal, porque hay una pandemia y podríamos dar una discusión política de por qué lo hacen. Pero ciertamente, de fondo, las intenciones no son la mejora de la educación pública. Denis, para ir cerrando el programa, en el 2018, en la discusión de la reforma fiscal, se dio un debate sobre el Estado social de derecho que queríamos, sobre quién tenía que financiar el déficit, a propósito de que ahora los diputados creen que el déficit se financia, entre otras cosas, recortando el FES. Y en ese momento, amplios sectores participaron de movimientos sociales para impedir el avance de una reforma fiscal regresiva, solicitando otra reforma fiscal, más progresiva. En ese momento, ciertamente, de las universidades públicas, a lo mejor no ocurrió lo que esperábamos, a lo mejor no logramos ver, ¿verdad?, al combatiente estudiante de Alcoa, a lo mejor no logramos ver vocerías plantadas, pero bueno, hoy parece que estamos todos en la misma línea de fuego, parece que el Estado social de derecho está amenazado, incluyendo a esas universidades públicas. ¿Qué hacer frente a esto, Denis? Sí, bueno, parece que hoy en día definitivamente cualquier tema que toquemos en este contexto de pandemia, cualquier otro contexto, ¿verdad?, de problemática nacional, tenemos que irnos hacia el 2018, ¿verdad?, porque lamentablemente, ¿verdad?, ese tema de la reforma fiscal nos tiene hoy donde estamos, ¿verdad?, con esta serie de consecuencias. Un momento histórico, ¿verdad?, donde pudimos haber cambiado el rumbo de este país si se hubiesen atrevido a realizar las reformas que verdaderamente se necesitaban. Y la discusión la dimos hasta el cansancio, la lucha la dimos hasta el cansancio, ¿verdad? Prácticamente 3 meses en esa lucha, donde la discusión era quién debía de pagar, ¿verdad? Y más bien no fue solo el hecho de quién debía de pagar, sino la gran cantidad de gente que salió aprovechándose de la situación con amnistías tributarias y otra serie de cosas, bueno, que nos tienen hoy acá. Definitivamente el tema en ese entonces, ¿verdad?, de la participación o la no participación que se dio por parte de muchos sectores, porque hay que ser honesto, hubo sectores universitarios que participaron incluso en forma individual, pero definitivamente se dio un hecho que creo que no lo esperábamos. Las universidades en Costa Rica se han caracterizado a lo largo de la historia por ser las que generalmente han estado, ¿verdad?, siempre defendiendo ese Estado social de derecho. Y se dio un fenómeno totalmente curioso, cuando prácticamente la policía irrumpe en la Universidad de Costa Rica violentando la autonomía y golpeando a estudiantes universitarios. Todo el mundo creía que eso iba a ser el detonante, ¿verdad?, para que prácticamente todo el sector universitario se lanzara a las calles, ¿verdad?, en protesta de la reforma fiscal, ¿verdad?, porque eran estudiantes que estaban en contra de esa reforma regresiva que al final se aprobó, pero además de la violación a la autonomía universitaria y abuso policial contra estudiantes universitarios. Pero resulta que aquel efecto que todo el mundo visualizaba no sucedió, sino que más bien el otro día, ¿verdad?, de los hechos, gobierno, autoridades de las universidades y líderes estudiantiles también se reúnen en una mesa y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Fue algo que definitivamente afectó, ¿verdad?, bastante, porque ese grueso de las universidades, esa lucha histórica, hubiese sido un brazo fuerte, ¿verdad?, en esa lucha, que lamentablemente no se dio. Bueno, ahí hay varios factores, ¿verdad?, que nos afectó bastante. Yo considero, ¿verdad?, y en términos generales, creo que por ejemplo el otro día Pablo Barahona lo señalaba, que en ese momento parecía que había una élite académica que estaba en una zona de confort, ¿verdad? Una élite académica que al final de cuentas terminaron alineados muchos con el gobierno actual, ¿verdad?, el gobierno del PAC. Entonces por ahí esa élite, ¿verdad?, no participó, ¿verdad?, estuvo ausente. Y estamos hablando también de que muchos de esos líderes universitarios, hablemos de autoridades universitarias, estaban cercanos, ¿verdad?, al partido de gobierno. Federaciones de estudiantes, ¿verdad?, que también parecieron ser muy complacientes con la agenda oficial
y factores que históricamente no se habían dado. Y por ejemplo, un semanario Universidad que parecía ser sucursal de La Nación o de Teletica, más bien atacando a los que estábamos en huelga. Por dicha, cambió ya la dirección y ahora tenemos a doña Laura Martínez ahí dándole un giro, ¿verdad? Y retomando el rumbo que un semanario como este, ¿verdad?, debe tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que definitivamente esto ha causado un resentimiento, ¿verdad?, por parte de los sectores sindicales y sociales que participaron en la huelga y que lamentablemente, ¿verdad?, con las universidades tienen un resentimiento de la ausencia. Y uno escucha ahora o en otros momentos, ¿verdad?, donde al final de cuentas la no participación y la aprobación del plan fiscal se está viendo ahora en efectos negativos en contra de las universidades. Parece que muchos de ellos pensaron que no les iba a afectar y resulta que ahora viene y se les viene esto como una avalancha, ¿verdad? Entonces uno escucha, por ejemplo, ahora afiliados nuestros y de otros sectores sociales que lo toman de una manera vengativa y no quieren apoyar, por ejemplo, en la defensa de las universidades, del FES, diciendo que sí, que ellos no nos apoyaron a nosotros. Entonces entramos en ese tipo de discusiones. Yo pienso que definitivamente tenemos que ver, digamos, que las universidades pareciera que, bueno, reaccionaron, tal vez reaccionaron 1 o 2 años después, pero reaccionaron. Y definitivamente, si nosotros queremos defender este Estado de Derecho, yo creo que este tipo de fricción y de resentimientos no ayudan en nada. Creo que más bien es lo que le está sirviendo, ¿verdad?, a esas élites de poder que están impulsando esta agenda, ¿verdad?, en atacar el Estado de Derecho, en acabar con los sindicatos, en cerrar instituciones públicas, en aprovechar para impulsar más agendas e impuestos hacia el pueblo, en recortes a los salarios de los trabajadores, en recorte al presupuesto universitario. Entonces, más bien esta división que se ha dado, ¿verdad?, favorece a esta agenda neoliberal, ¿verdad?, que está siendo impulsada por las cámaras empresariales, que hablemos, por ejemplo, Horizonte Positivo, UCAEP, que son los grandes impulsores, ¿verdad?, y representantes de las cámaras empresariales en este país, que son prácticamente las que están gobernando en este momento, ¿verdad?, como hablábamos en el programa anterior, un gobierno que está totalmente debilitado, una figura del presidente totalmente debilitada, y donde estas cámaras, como decía anteriormente, Horizonte Positivo y UCAEP, pareciera que son los que están liderando el país, ¿verdad?, impulsando esta agenda. Entonces creo que es un momento, ¿verdad?, de hacer un llamado tanto a sectores sociales, sectores sindicales, universidades y todo el sector en general, de que nos unamos, ¿verdad?, que dejemos atrás esas diferencias que existieron, ¿verdad?, y que ojalá nos unamos, ¿verdad?, en toda esta lucha en la defensa del Estado de Derecho. En el caso de las universidades, sí, yo quisiera hacer un llamado, ¿verdad?, un llamado a que las universidades retomen ese papel de luz de la sociedad que han tenido en otros momentos. La Universidad Latinoamericana, ¿verdad?, a lo largo de la historia tiene un compromiso social y con la comunidad. Y las universidades latinoamericanas, y en Costa Rica no ha sido la excepción, son las que han encabezado esas grandes luchas, como mencionábamos ahora, Alcoa, el TLC, el Combo del ICE, ¿verdad?, fueron las que fortalecieron y dieron esas grandes luchas. Y creo que en este momento hablábamos anteriormente de que, por ejemplo, el semanario Universidad está retomando el rumbo, ¿verdad?, con Laura Martínez. Ahora me decían, por ejemplo, que Roxana Morales llega a la vicerrectoría de la Universidad Nacional. Entonces uno se alegra, ¿verdad?, que personas de esta línea comiencen otra vez a retomar el liderazgo en las universidades, y por ahí ojalá que también esas federaciones de estudiantes sean tomadas, ¿verdad?, por estudiantes críticos, estudiantes de lucha, estudiantes que crean en la defensa de este Estado de Derecho y que no se casen, ¿verdad?, con un partido político que representa tal vez algunos intereses particulares. Así es, en algún momento tendremos que hacer un programa con las federaciones estudiantiles también. Y bueno, es que una cosa es lo que sucede en las universidades públicas y privadas, otra cosa es lo que la Asamblea Legislativa decide discutir y hacer. Y un asunto más es cómo el sector social puede enfrentar la complejidad económica y política. Como que hemos quedado en medio de todo, ¿no? Una pandemia, un déficit fiscal sin solución que viene presionando, que da justificación de alguna forma a buscar recortes de programas sociales, incluyendo la educación pública. En fin, es un panorama complicado, pero para mejorar la educación en general, pública y privada, lo que está claro es que la salida no es recortar a lo loco. La salida es un análisis
pensado en el bienestar de las y los estudiantes, tanto de U privadas como de U públicas, porque la educación es un derecho humano. No se trata de mercantilizar la educación, ni se trata de hacer recortes por politiquería en la Asamblea Legislativa. Cierre porque se nos ha ido el tiempo en esta noche. Un minuto, doña Valeria. Sí, bueno, lo cierto es que es bueno siempre estar pensando en qué es lo que nos están dando las universidades y el valor que es tanto para los estudiantes como para la sociedad en general, ¿verdad? A través de las investigaciones, de acción social. Lo cierto es que todavía nos falta bastante para crecer en matrícula y en personas que logren graduarse de la educación superior. Y como decía don Eval, en realidad nos falta el tramo más caro, que es las personas que van entrando a la educación superior, que vienen de primera generación en sus hogares, de recursos a veces y de condiciones más vulnerables, entonces son, digamos, más caros. Eso no pone en riesgo, digamos, las becas, que no son la proporción más grande del financiamiento, pero sí nos pone a pensar que es el grupo que vamos a querer tal vez empujar y es económicamente más costoso. Entonces, no deberíamos estar comprometiendo pues ahí el financiamiento de la educación superior. Y nada más debo decir que de todos modos vamos a enfrentar una restricción presupuestaria el próximo año, porque el PIB ya está proyectado que va a caer y el FES está vinculado al PIB, ¿verdad? Porque es una proporción. Entonces, definitivamente la tarea de buscar por dónde mejorar la forma de asignar esos recursos va a ocurrir aunque en la discusión del FES no esté en el medio. Entonces, enhorabuena que siempre se esté revisando y siempre hay formas de mejorar procesos y de hacer más eficientes. Tal vez la pandemia incluso nos ha enseñado a buscar alternativas para resolver problemas a los que no estábamos acostumbrados a enfrentarnos. Así que digamos que por ahí es una tarea pendiente. Así es, y es que la CEPAL al inicio de la pandemia proyectaba que en Costa Rica el Producto Interno Bruto iba a caer en 3.6% del PIB. Ciertamente nos espera un año muy difícil. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo hacerle frente? Tendremos otro programa para hablar de eso. Don Eval, un minuto de cierre. No, felicitarlos a ustedes, a APSE. Don Denis decía, nos hacía un llamado de atención, yo estoy de acuerdo. Yo los acompañé a ustedes casi en todas las luchas, e inclusive en otro programa y en algunas seccionales que los visité también. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estoy totalmente claro que la universidad estatal y cualquier otra institución humana, como dije antes, tiene que mejorar permanentemente y en este proceso estamos siempre, los índices lo demuestran. Esto es importante, no nos da tiempo aquí de verlos, pero los índices nos lo demuestran. Por otro lado, estamos en una época especial, que es una época pandémica. La Universidad Estatal y la Universidad de Costa Rica en específico, que es sobre la que puedo hablar, ha mostrado absoluta solidaridad, y CONARE también. Fíjense que ha anunciado una donación de, no me acuerdo si son 19.000 millones, algo así. Ahora se nos anuncia un recorte. Sabemos que si cae el PIB, cae también el porcentaje. Hay ciertos resguardos constitucionales, pero no podemos tampoco ser inconscientes, desde luego. Tenemos que ser totalmente conscientes. Yo estoy de acuerdo además con que la pandemia nos ha abierto una exigencia de mejora y de fortalecimiento. Y las universidades, y junto con nuestros estudiantes y administrativos, hemos dado una muestra de lo que somos capaces en tan poco tiempo. En la última circular que le mandábamos a los estudiantes de nuestra universidad, les decíamos, reconocíamos su fortaleza, su adaptabilidad, y junto a la de ellos, a los de nuestros funcionarios. Creo que tenemos también que involucrarnos un poco más para pensar un mundo diferente en época de pandemia y en época especial.
y también contribuir más con todo lo que hacemos desde siempre, fortaleciéndolo, pero también en estos procesos que al fin y al cabo nos tocan, que es de reactivación económica e inclusive en el sistema en que nos movemos, de pensar fórmulas nuevas y distintas, inclusive de organización social. A veces siento que hace falta un nuevo pacto social y deberíamos de atrevernos a dar el paso. Entonces, yo les agradezco muchísimo porque conversando y pensando y discutiendo podemos trascender, digamos, el contexto en que nos mantenemos. Así es, don Eva, la pandemia nos ha abierto la oportunidad de preguntarnos qué Costa Rica queremos, qué sigue después de esto. Y también nos ha dejado algunas lecciones que tenemos que aprender. Muchísimas gracias, don Eva, muchísimas gracias, doña Valeria, por acompañarnos esta noche. Denis, un minutito de cierre. Sí, bueno, definitivamente este programa de hoy nos llama a nosotros, ¿verdad?, asumir ese compromiso de velar por la calidad de la educación, no solamente la educación superior, sino la educación de nuestro país en general. Es importantísimo la formación, ¿verdad?, que tengan nuestros ciudadanos y debemos luchar, ¿verdad?, porque se mantenga la inversión. Definitivamente no se pueden permitir este tipo de recortes en educación. No podemos permitir que nuestros estudiantes, que nuestros muchachos, que nuestros hijos terminen siendo mano de obra barata de las transnacionales, ¿verdad?, que al final de cuentas pareciera que los intereses de recortes en educación en general llevan ese objetivo, ¿verdad?, que las personas no se preparen y que al final de cuentas tengan que ser mano de obra barata, ¿verdad?, en este modelo, ¿verdad? En este sentido también creo que la pandemia nos deja una gran lección, y es que esta inversión en educación es importante. ¿Por qué? Porque son esos profesionales los que les llegan a hacer frente, ¿verdad?, a los momentos difíciles de un país, y en este momento lo estamos viendo, los médicos en la caja, las enfermeras, todo el personal, por ejemplo, de la caja. En el caso de las universidades, como mencionaba don Eva ahora, todo lo que está produciendo, por ejemplo, las universidades para enfrentar la pandemia. En el caso nuestro, ¿verdad?, en el Ministerio de Educación, los diferentes trabajadores de la educación, ¿verdad?, que han estado al frente de esta pandemia. Entonces, y en general, ¿verdad?, tenemos otros sectores, ¿verdad?, que son profesionales que han estado dando la cara, ¿verdad?, para sacar al país adelante en este momento tan difícil, y no es aceptable, ¿verdad?, ni es de recibido que sectores políticos y económicos en este momento pretendan recortar y debilitar el sistema de educación de este país. Así es, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a quienes nos han acompañado también desde este programa, desde la otra acera, un jueves más. Quizás cerrar diciendo, vayámonos a reflexionar un poquito sobre la importancia de la educación pública y privada en Costa Rica. Las y los estudiantes tienen derecho a calidad, tienen derecho a tarifas asequibles, tienen derecho al resguardo del aparato institucional para que los proteja, para que los acompañe cuando necesitan de ese acompañamiento. No podemos sacrificar la educación para pagar el déficit fiscal. No podemos sacrificar la educación para pagar las consecuencias de la pandemia. Nos espera un año muy difícil. La tasa de crecimiento del PIB sin duda será inferior a lo que venía siendo, más desempleo, más subempleo. La cosa no viene fácil, pero la salida no son las patadas, la salida es la solidaridad. Tenemos que revisarnos y mejorar universidades públicas y privadas, sí. Diputados y diputadas de la República, la forma de solucionar la educación pública no es a punta de patadas. Velen también por lo que pasa en la educación privada. Buenas noches, acompáñennos de hoy en 8 con otro programa más en Desde la Otra Acera.